Buenas noches, amigos míos, amigos televidentes, amigas televidentas. De nuevo, con mucho gusto de seguir platicando acerca de la cuestión hidrológica de nuestra Ciudad de México en general, de nuestro Valle de México, mal llamado Valle de México porque es una cuenca cerrada, todos lo sabemos, ¿verdad? Una cuenca endorreica, todo va hacia lo que eran los lagos, ya ha sido todo un problema habitarlo y ha sido necesario ver la forma de ir sacando el agua. Bien, veíamos que ha habido situaciones críticas en el año 1950, se inundó el centro de la ciudad. ¿Por qué? Los, el tronco de unas ramas troncales unos tubos troncales del drenaje de la zona se habían roto precisamente por el hundimiento diferenciado, ¿verdad? Si esto es el tubo y se hundiera parejo la Ciudad de México, pues ahí iría el tubo, pero una parte se hunde más que otra y crack, se rompe. Esto es muy serio. Bueno, fue terrible, hubo que dejar de usar el centro, bombear hacia otras ramas del drenaje, mangueras larguísimas para ir sacando el agua lentamente. Fue algo muy complicado y rápido, estaba en época de aguas, ir, eh, ir habilitando otras salidas y ir construyendo otro sistema troncal de drenaje, ¿verdad? Para sustituir el que estaba roto y un sistema de bombeo y pues empezó a dejarse de, de bombear agua en esa zona y en muchas otras, ¿verdad? Bien, esto fue muy serio y bueno, ya no volvió a pasar durante muchos años. Había unas autoridades muy cuidadosas de ese tipo de cosas. Pero pasados 20 años, hacia el año 1970, ya la situación era más complicada, dado que no era tubos troncales del drenaje, que ya era grave, sino que el Dren General del Valle, el que sacaba agua desde la zona de Chalco hasta, hasta fuera del Valle de México, iba sacando agua de toda la, la cuenca. Llegó un momento, ¿cómo la sacaba? Pues estaba inclinado. Ciudad de México, esta parte sur de la Ciudad de México, la parte del Estado de México estaba más alta que el túnel Tequisquiac y que la salida al, al Tajo de Nochistongo, ¿verdad? Y a los lagos de Zumpango. Pero ¿qué pasaba? Que esta parte también se había hundido, entonces, crack, ya no corría el agua y el dren general del valle se volvió un enorme estanque, largo, con aguas cada vez más putrefactas, ¿no? Horrorosos que es pasar sobre ellos, es feo. Y bueno, esto requería cirugía mayor, ¿verdad? Eh, Hubo dos enfoques, uno a ser realizado simultáneamente, ¿verdad? Uno fue el plan del maestro, el ingeniero, el doctor Nabor Carrillo, un gran ingeniero mexicano, especialista, uno de los grandes especialistas en mecánica de suelos de todos los tiempos a nivel mundial. Bueno, él proponía en el lecho del lago de Texcoco extraer mucha agua para que aquello se hundiera. Se pensaba en hundirlo unos 12 metros, ¿verdad? Y que ahí fuera un lugar donde fuera de nuevo un gran lago, ¿verdad? O un gran sistema de lagos
en donde pues otra vez infiltrar agua al subsuelo desde allá, ¿verdad? El problema de falta de infiltración del agua al subsuelo de México es muy grave y todavía se le iba a poner un aeropuerto encima, ¿verdad? Bueno, el hecho es que teníamos esto, entonces se decía, al hundirse, se tendría ahí agua de bastante buena calidad, eh, algo salada, pero utilizable para muchas cosas, ¿verdad? Tan solo una, para moderar el clima, una masa lacustre de esta naturaleza ya era muy bueno tener esa masa ahí para moderar el clima de la zona, ¿verdad? Ese era un enfoque y decir esto va a permitir regular y reutilizar las aguas fluviales, ¿verdad? Esto era bueno, una buena idea. Se pensaba inclusive en una planta desaladora, como ya la salinidad iba a ser menor, iba a ser más o menos no tan caros eh, desalinizarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, era un buen plan. Era un buen plan. Y el otro, que no se excluía, era hacer un drenaje, un tubo profundo, ya en la roca madre, ya no en el subsuelo inmediato, sino a 50, 60 metros bajo la superficie de la ciudad, en la roca madre, ir a hacer un enorme tubo que iría desde estaba más o menos desde el norte de la Ciudad de México hasta salir al valle alto del río Tula, ¿no? Cerca donde sale ya el emisor poniente, ya salía el emisor poniente, un tubo forrado de concreto, ¿no? No era solamente ahí en la roca, un concreto armado lo iba a cerrar, entonces iba a fluir ahí el agua, ¿verdad? No se iba a inundar. Ahí se mandaría todo el lenguaje, todo el drenaje fluvial de la ciudad, por lo menos del norte de la Ciudad de México, dejando el drenaje de aguas negras para ser bombeado, seguirlo bombeando al canal del desagüe, y del canal del desagüe, que sí tenía cierta fluidez, sacarlo a los lagos del norte y sacar ahí esas aguas negras. El chiste era que iba a ser de agua fluvial para no sobrecargar ambos drenajes, ¿verdad? Y no se iba a usar para aguas negras, puesto que las aguas negras iban a corroer el cemento, ¿verdad? El concreto. Era un buen plan, se logró en menos de 2 sexenios, se logró hacer y empezó a funcionar este tubo, el emisor central, pero luego vinieron las crisis económicas que fueron muy graves. Entonces, en lugar de hacer las obras complementarias del dren general, se empezaron a echar aguas negras al emisor central y hubo corrosión del cemento, hubo necesidad de repararlo y bueno, o sea, no se cumplieron el plan inicial que se tenía para ese para este gran tubo enorme, que había eran como de 10 metros de diámetro, el tubo aquel era enorme. Empezó a corroerse y hubo se presentó la necesidad de componerlo. O sea, se incurrió por penuria económica, lo explica pero no lo justifica. Se descuidó por penuria económica, la penuria económica pues que vino desde el año
desde el año 80 más o menos hasta durante 20 años, ¿no? O más. Y el hecho es que ya en el año, en la primera década de este siglo ya era imprescindible arreglarlo. Entonces se pensó en hacerlo durante el estiaje entre finales del año 2009 y principios del año 2010, ¿verdad? Entonces, que no corría el agua, entonces como se podía suspender el flujo de agua, pues porque no había lluvia, y entonces trabajar en componer el drenaje, el emisor central. Pero ¿qué creen? Que hubo unas lluvias fuera de temporada y grandes, unas lluvias intensas fuera de temporada en enero de 2010. ¿Qué pasó entonces? No se puede usar el emisor central para lanzar ahí las aguas fluviales, entonces se echaron donde se podía y se mezclaron con las aguas del drenaje de aguas negras, inclusive se mezclaron con el agua del dren general del valle, y los que vivimos en Texcoco para ir a la Ciudad de México pues teníamos que pasar ahí por una carretera inundada de aguas negras, ¿verdad? Yo era de los que me daba la vuelta por otros lados porque sí, el mismo coche se puede corroer, acelerar la corrosión. Y bueno, se tuvo una situación catastrófica. Los transportes que cruzaban por la carretera México-Texcoco también tenían que ir a dar la vuelta por quién sabe dónde, y esto era muy costoso y muy molesto para los usuarios, ¿verdad? Por fin ya se compuso y ya se logró al final del estiaje, se logró componer el emisor central, y se empezó luego a trabajar en el emisor oriente. Entonces ya había el emisor poniente, ese es de los años 50, 60, luego el año 60 se completó este emisor central y luego el emisor oriente. Y bueno, hasta ahorita parece una solución definitiva. También lo parecía el Tajo de Nochistongo y todo lo demás, ¿verdad? Y no lo fue. Y bueno, hay que reflexionar. Es la finitud humana. Se van tomando decisiones a un plazo corto. A título individual uno toma decisiones quizás pensando en una década de vida, en cuanto a trabajo, domicilio, etcétera, etcétera. Y las sociedades también van tomando decisiones respecto con los datos que tienen a la mano. Y con los datos que tienen a la mano, pues van enfrentando la búsqueda de la actividad económica, de la riqueza, y bueno, tenemos que los habitantes de la cuenca saber que vivimos en el filo de la navaja, tenemos que traer de muy lejos agua, es costoso traerla desde el Cutzamala, y luego es costoso sacarla del valle, ¿verdad? Traerla al Cutzamala ya empieza a tener costos sociales de contraposición con los habitantes de la zona. Bueno, esto no es gratis. Tendremos que en el Valle de México pensar en las aguas residuales, purificarlas y volverlas a usar, porque ya no podemos seguir trayendo agua de más lejos, y sacar del subsuelo nos condena a estos tipos de catástrofes, ¿verdad?
eh, tenemos que contemplar la cosa a mucho más largo plazo de lo que se fue contemplando, ¿verdad? Esto, estaba haciendo estas reflexiones delante de algunos amigos, pues nunca falta ahí el cuate que a mí mis timbres y muy tajante y me dijo, no hombre, esto es por nuestra eh, prove- eh, nuestra proverbial desidia. Se refería a estos cuates que el mexicano no esto, el mexicano lo otro, siendo mexicanos, nuestra proverbial desidia. Y bueno, pues yo entonces saqué otro recuerdo de viejo, más o menos un poquito después de la inundación del centro de la Ciudad de México en el año 53, se presentó un huracán desusual en esas latitudes, un huracán en la costa norte de Europa y los diques, varios diques de los que han permitido a Holanda ampliar su tierra cultivable, pues se vino abajo, ¿verdad? Olas de gran tamaño rebasaron el dique y una vez que se rompe una parte del dique por el oleaje, pues ahí se mete el mar, ¿verdad? Y eso le pasó a los holandeses y acabé con esta pregunta. ¿Será por la proverbial desidia de los holandeses? Y ahí dejé la discusión con los amigos. Aproveché para salir y dejarlos con la boca, ¿verdad? Pero es lo mismo, también en todas partes se cuecen habas y en Holanda también se piensa a un intervalo finito de tiempo, no se piensa para toda la eternidad, ¿verdad? En todas partes se cuecen aguas, se cuecen habas, o como dicen por acá, también en San Juan hacia aire, ¿verdad? Y bueno, por lo pronto, aquí lo dejamos con esta reflexión acerca de nuestra cuenca que tenemos que ver con otra mirada diferente. Por lo pronto, les agradezco su atención y nos vemos en el próximo video. Gracias.